Le damos la bienvenida a dos distinguidas damas que vienen en representación de un grupo social importante, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. Marian Cortés, ella es la coordinadora técnica de la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad. Tenemos también aquí, ella es española, pero tenemos a la dominicana Jenny Mercedes García, quien es vocera de una campaña que se pretende realizar, que se llama Educación se escribe con M. Comencemos por ahí. ¿Qué es eso de que la educación se escribe con M? Bueno, en primer lugar agradecerles el espacio que nos han dado hoy para poder estar compartiendo aquí con ustedes algo muy importante para el sector con discapacidad. En este caso podemos contarle, como dicen ustedes aquí en los programas de televisión, hasta una parte. Educación con M es el nombre de se escribe con M, de una campaña que hemos construido desde las organizaciones con discapacidad del país, de República Dominicana, para hablar de educación inclusiva en la educación pública, que es algo bastante importante. Podemos explicarles y decirles que el momento realmente importante que vamos a desarrollar y donde realmente explicaremos esa M, qué es lo que significa, y en las redes sociales estamos ya también publicando mensajes, será el jueves a las 9:30 en la explanada del Ministerio de Educación. Allá todos los medios de comunicación están invitados, cordialmente invitados, para que puedan descubrir qué significa esa M y de por qué hablamos de educación inclusiva. En el caso de educación inclusiva, hoy podemos explicarles también qué significa para el sector con discapacidad la educación inclusiva y por qué hablamos de inclusión. Pero una pista por lo menos para ver si nosotros podemos ir descubriendo. Danos una pista, a ver si nos entusiasmamos, ¿verdad? Y vamos también. Si nos puede ayudar Jenny a entender qué es eso de que se escribe con M. Bueno. Y M mayúscula. Sí, bastante. Bueno, en el artículo 2 del capítulo 4 de la Ley de Educación se establece que todos los estudiantes tienen derecho a una educación gratuita, ya sean personas con discapacidades físicas, superdotados, entre otras discapacidades que presenta ya la población. Educación se escribe con M. Nosotros estamos exigiendo que se cumplan esta ley que el gobierno impuso, ya que las escuelas no tienen accesibilidad real para las personas con discapacidad. Pero las escuelas que están haciendo ahora se supone que lo están haciendo con esa disponibilidad, con esa accesibilidad, ¿no? Bueno, a pesar de que se están construyendo con rampas, siempre la accesibilidad es 100% completa para las personas con discapacidad. Pues las rampas en ocasiones son muy inclinadas o tienen poco espacio. Muy inclinada y entonces no la pueden utilizar. Exacto, o si no tienen muy poco espacio. Ni para subir ni para bajar, porque para subir no tienen cómo impulsarse y para bajar es un peligro, porque se pueden precipitar, ¿verdad? Sí, entonces tienen poco espacio para que quepa una silla de ruedas, sí, muy estrechas. A pesar de que existen rampas para acceder a las aulas, ya para ir a lo que sea el baño o el comedor de las escuelas no hay rampas. No hay. No. O sea que no previeron que necesitan ir al baño las personas con discapacidad. No hay accesibilidad real ni completa. Ya. Pero ¿y los arquitectos en esta época no están diseñados ellos para saber qué porcentaje de la población dominicana tiene discapacidades? Vamos, física en general y las físicas. Bueno, según el censo 2010, hay un 12% de la población con discapacidad en República Dominicana. Predominantemente es la discapacidad visual, la que salió... ¿La visual? Sí, todo el mundo piensa en la fisicomotora siempre, pero fue la visual la que tuvo mayor rango. La predominante, exacto. Eso significa que es un dato como relevante para que el país lo tome en cuenta. Pero claro, muy relevante. En este caso estamos hablando sobre todo del sistema educativo, en cuanto a la accesibilidad. Cuando hablamos y cuando dicen no existe la accesibilidad, no solamente hablamos de una accesibilidad
física o arquitectónica, sino la accesibilidad universal que va más allá de lo arquitectónico. Es decir, en las partes de comunicación, es decir, que yo si tengo una discapacidad visual tenga derecho a poder estudiar, a poder leer con el medio necesario un libro o tener acceso a una computadora. Pero ¿y cuántas escuelas públicas del país tienen acceso para los no videntes? Acceso para los no videntes. Sí, preparación, tienen por ejemplo el sistema Braille para que ellos aprendan a leer. Bueno, realmente hay muy poquitas escuelas, no hay como unos datos estadísticos que podamos decir que Sí. se cuenta con investigaciones por parte No lo hay. del Estado, que tengamos datos rigurosos en ello. Existen escuelas especiales donde se les enseña... Eso aquí en la capital y tal vez en Sí. Santiago. En Santiago creo que hay una también. Sí. hermano, hay unos pueblos. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa especialmente con la gente del interior o de los pueblos que están un poquito más aislados? Esos niños o esos alumnos normalmente quedan bastante aislados, sobre todo del sistema educativo. Ni siquiera las familias piensan en registrarlas en el sistema educativo, pero antes de llegar al sistema educativo, en la propia Junta Central Electoral. Esa es una gran dificultad. ¿Por qué? Que no lo declaran siquiera. Exactamente. No lo declaran. Hay por qué? algunos niños que no han sido o que no los han llegado a declarar. ¿Por qué? Porque piensan la familia Que no son gente. Sí, Que no son gente. que no son personas o que no van a tener la capacidad de superarse para un futuro. Entonces dicen, ¿para qué? Y quedan ahí. Algunas veces también hay algo que se ha pasado que los han llevado a las escuelas, han estado varios años, pero al no haber estado declarados no sirve de nada porque ese niño finalmente cuando sale no tiene ningún tipo de título, no está registrado. Pero hay también los que no tienen discapacidad total, sino parcial, y no se dan cuenta, ni sus familiares cuando son niños, ni los educadores en las escuelas, entonces tienen dificultades de aprendizaje, y es por falta de que no pueden ver una pizarra, por ejemplo. Ujú. Ven las personas y el camino, pero no pueden distinguir las letras. Es así también. Bueno, lo que pasa en esos casos muchas veces, o lo que a veces se comenta, es que la atención temprana en los niños efectivamente es muy importante Sí. para la detección y corrección a tiempo en el que se pueda garantizar que tenga un futuro después de manera autónoma e independiente y pueda terminar y finalizar sus estudios como cualquier otro alumno, con un Janice, apoyo técnico, pero que lo pueda ¿Y terminar. qué otra demanda o Después de reclamo? perdóname, después de los no videntes, ¿cuál es la segunda causa? Físico-motor. La física motora. Sí. Y después viene la discapacidad cerebral o mental. Intelectual. 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 ¿Cuáles son las demás de estas dificultades que en las escuelas se necesitan rampas, no se piense en la persona con algún tipo de discapacidad? ¿Qué otro problema ustedes afrontan? Maestros capacitados y sensibilizados con las personas con discapacidad. ¿Qué faltan? Necesitamos que en las escuelas haya maestros que estén capacitados 100% para trabajar con las personas que posean diversas discapacidades, ya sea lenguaje de señas para las personas sordomudas, el braille para las personas con discapacidad visual. También necesitamos que tengan un poquito más de sensibilidad, puesto que se da el caso de que cuando un estudiante con discapacidad se rezaga en un dictado o en algo que estén copiando en las pizarras, lo hacen a un lado. Cuando una persona que no posee discapacidad se rezaga en este tipo de cosas, lo consideran algo normal. Entonces, esto afecta mucho a las personas con discapacidad, ya que se sienten que no son aceptados en las escuelas. Ahora estamos en un proceso de transición en las escuelas. Lo que teníamos era que las personas los niños y niñas con algún tipo de discapacidad o en condiciones especiales, como también se le llama, iban a escuelas especiales. Y se está hablando de la inclusión de estos en las escuelas tradicionales. ¿Qué ustedes piensan sobre ese cambio, esa transición? ¿Favorece o no?
Porque los centros de niños especiales, educativos, son muy pocos en el país. Sí, tenemos unos datos no muy concretos que en el Ministerio de Educación informa que el 20% de las personas con discapacidad no está asistiendo a las escuelas. O sea que un 80% sí está recibiendo la educación, pero no es un dato 100% real. Las personas con discapacidad, por el mismo tema que usted acaba de mencionar, no asisten a las escuelas porque no siempre tienen los recursos para asistir a centros privados, a centros donde sean para educación especial. Las escuelas públicas no siempre tienen las condiciones para acogerlo, ni los maestros, ni la disposición para trabajar con estas personas. La consecuencia es que la familia no los mandan los niños a la escuela porque entienden que no hay espacio para ellos. Exacto. Por ejemplo, físicamente, los discapacitados físicos, si las escuelas no tienen accesibilidad a los baños, al comedor, esos niños que se quedan aislados aun cuando pueda entrar al edificio, asumiendo que la rambla de acceso sea buena. Entonces la gente que no los manda a las escuelas. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? A veces yo no creo que... Hemos tenido casos de personas con discapacidad adultas en que ellos nos han dicho, porque nosotros desde que hemos trabajado en la parte de inserción laboral, uno orienta en su currículum y ¿qué nos dicen? No, ¿cuál es la causa por la que tú terminaste o cortaste tus estudios? Bueno, yo no pude, muchos de ellos, ¿no? Yo no podía acceder o se habían insertado en la escuela regular, pero tuvieron que finalizar antes de tiempo, muchas veces por sentirse marginados, por existir una discriminación o porque el profesor no está preparado. Muchas veces decimos, no es que a veces es que el profesor no es nada personal, sino que muchas veces el maestro no ha estado preparado para poder orientar a ese alumno. Entonces, mire lo que pasa. Como ciudadano, ese padre o esa madre está pagando sus impuestos también, con lo cual tiene derecho a una educación pública, ¿verdad? Su hijo, con los impuestos que está pagando. Me gustaría oír la opinión suya sobre la pregunta anterior que yo hice. Hay centros de educación especial para niños en condiciones especiales. Lomina, por ejemplo, existe la escuela doña Emma Balaguer, que lo dirige doña Ernestina Grullón. Es una escuela que ya tiene décadas. Y allí van los niños que son rechazados en las escuelas tradicionales. Rechazados porque piensan que son brutos, que no entienden, y los sacan de las escuelas y van a parar este tipo. Así como esa escuela, hay otras. En algunos pueblos, Santiago, Valverde-Mao, San Francisco de Macorís. Yo le pregunto, pero el Ministerio de Educación dice, esto no es lo que debe de ocurrir. Lo que debe ocurrir es que en cada escuela normal puedan ir los niños y las niñas, independientemente de cualquier tipo de discapacidad que tengan. Esa transición de pasar acá, ¿cómo ustedes la ven? ¿En qué favorecería eso? Lo normal sería que estuvieran en cualquier escuela y que allí hubiese personas. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre eso? ¿Usted qué? Efectivamente, esa es la verdadera inclusión. Cuando hablaba al inicio, yo les decía que hablábamos de inclusión. La inclusión es precisamente normalizar la situación. ¿Qué significa normalizar? Es que un alumno con discapacidad pueda estudiar al lado de un alumno sin discapacidad, dependiendo de qué tipo de discapacidad estemos hablando. Cabe aclarar, es decir, cuando hay discapacidades intelectuales severas, no es viable que pueda estudiar con un alumno sin discapacidad, por el propio desarrollo cognitivo que lleva el alumno. Pero en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, sobre todo, especialmente de discapacidad, pueda ser sensorial o pueda ser de discapacidad físico-motora, el alumno es capaz de poder desarrollar su educación al lado de un alumno sin discapacidad. Por eso decimos que efectivamente ese es el modelo a seguir, la inclusión. Sí, bueno, ¿cuál es el papel que tiene el Ministerio de Educación en esta campaña? ¿Cuál será su papel? Bueno, el papel que ellos van a tener, aparte de que vamos a tener el espacio, es que
Más bien el papel es nuestro, es como sociedad civil. Entonces es de la red iberoamericana Sí. el esfuerzo. Exactamente. Pero ustedes quieren contar con el Ministerio de Educación, porque ustedes van a dar a conocer la campaña allá, Vamos a en contar el con- edificio o afuera. Dentro del edificio. Por Nosotros eso, contamos y hemos trabajado, de hecho, cabe mencionar que hemos trabajado con el Ministerio de Educación, con el Departamento de Educación Especial. Hemos tenido experiencias de proyectos de desarrollar trabajo con ellos, apuntando a qué era educación inclusiva, ¿no? Desde la experiencia y dirigido el proyecto por personas con discapacidad. Entonces, en esto, por eso cabe mencionar que hay unos antecedentes de trabajo con ellos, sabemos qué cosas todavía y el camino que falta por recorrer, y sobre todo porque es un cambio de mentalidad grande, no solamente de la población, de la sociedad civil, Pero sobre todo de directores el de ministerio escuela. tiene conciencia de esto lo han plasmado dentro de su currículo, de la situación de cómo, inclusive lo que yo le hablo de la política de abrir las escuelas y de cerrar los centros especializados para que, es parte de la, ¿cuál es el aporte de ustedes propiamente dicho como red? ¿Y dónde funcionan ustedes? ¿Cómo operan? Bueno, nuestro aporte es a que se siga fomentando, como por ejemplo actualmente el Ministerio de Educación, a través de Educación Especial, está haciendo, en aulas regulares, las aulas de refuerzo. ¿Para qué? Para que estén integrados alumnos con discapacidad en la escuela regular, no aparte. Por el ¿Dónde otro, ustedes operan como red? trabajamos en Santo Domingo, ahora estamos como base en Santo Domingo, en la prolongación de las Caobas, con base en ASODIFIMO, en la Asociación Dominicana de Discapacitados Físico-Motores, y nosotros trabajamos allí, trabajamos también a través de nuestras tres organizaciones, como son ASODIFIMO, CIMUDIS y FENADIT. Es decir, la ¿Cómo red se llaman las tres? Para los televidentes, Sí. explícale. Sí. CIMUDIS, ASODIFIMO y ¿Y qué es lo FENADIT. que es Simudi? Es el Círculo de Mujeres con Discapacidad, ASODIFIMO es la Asociación de Discapacitados Físico-Motores y FENADIT es la Federación Nacional de Discapacitados. Jenny, ¿tú formas parte de cuál? De Simudis, Simudis. Círculo de Háblanos Mujeres un con poquito. Discapacidad. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, allá nos capacitan para que nos insertemos a la sociedad y al mercado laboral. Recibimos cursos técnicos, recibimos allá informaciones, talleres y capacitaciones para desenvolvernos en toda el área laboral y social. ¿Qué porcentaje son de fruto de accidentes de los discapacitados físico-motores? Porque hay una parte que, bueno, viene con la discapacidad, pero hay otros que la adquieren por accidentes. No le tengo esta cifra. ¿No tienen ustedes exacta. datos de eso? No hay tenemos datos no. Pero son exactos. muchos en el país. Se dice, pero no hay una rigurosidad para poder darle un dato estadístico, una fuente. Por la cantidad de accidentes de tránsito Pero, que tenemos, que somos líderes mundiales. Especialmente los accidentes de motor son los que prevalecen Provocan, en la discapacidad ajá. físico-motora. Ya. Jenny, Y en el caso de Jenny, ¿es discapacidad de origen o por accidente? La mía es congénita. congénita. Sí. Sí, Congénita. que hay mucha. Ya. Jenny, ¿y cómo tú valoras los esfuerzos que hace el Estado? ¿Son suficientes para proteger y darle participación a las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad? No, no son suficientes. Yo entiendo que el Estado puede hacer mucho más por las personas con discapacidad. El sector de personas con discapacidad es bastante poblado y el Estado tiene los medios para ayudarnos, en especial en el área de educación. Como lo que mencionaban ahorita. ¿Y la red mencionábamos opera en anteriormente. cuántos países de Iberoamérica? Estamos también con presencia en El Salvador, Perú y Ecuador. Aquí en la región y en España. En España estamos a través de COCENFE, que es nuestro socio español. Que COCENFE tiene presencia con ¿Qué es discapacidad. eso de COSEN? La COCENFE es la Confederación de Organizaciones a nivel estatal de discapacidad físico-motora y orgánica. Ya. Bueno, pero ustedes, ¿cómo se financia la red? ¿Quién? ¿Los gobiernos les ayudan o ustedes tienen su propia fuente? No, nos financiamos básicamente por la cooperación internacional.
Ya. ¿De organismos internacionales especializados o no especializados? No, no son especializados, con embajadas y cooperación internacional de otros países. Ya. ¿Y usted cómo llegó por aquí? Porque usted viene del mundo vasco, de Vitoria. Yo vine por trabajar con personas con discapacidad. ¿Cuál es su especialidad originalmente? Yo soy trabajadora social. Trabajadora social. Ya. Bueno, Jenny, entonces está insatisfecha con lo que está haciendo el gobierno, dice que puede hacer mucho más, sobre todo en las escuelas, y además las escuelas, ¿qué otra cosa podría hacer el Estado para proteger y promover la inclusión del sector que usted representa? Bien, ahora mismo estamos centrados en la educación. Sin educación... El círculo está centrado en eso. Exacto, porque para poder desarrollarnos en las demás áreas necesitamos primero tener una educación de calidad y en cantidad. Pero hay muchas personas discapacitadas que son muy pobres y además tienen ya edad que le impiden incorporarse a determinado trabajo productivo, ya salieron de la escuela. Esas personas sin que existan políticas públicas de apoyo, ¿cómo sobreviven? Bueno, yo quisiera apuntar en algo muy importante y una demanda muy grande desde el sector desde hace años, y es el transporte accesible. En eso el gobierno todavía ni ha arrancado, esa es la realidad. El gobierno ni ha arrancado ni las instancias privadas de transporte que hay, porque es un gran hándicap para que cualquier persona con discapacidad pueda ir a la escuela, pueda ir a la universidad, pueda ir a su trabajo. ¿Por qué usted puede llegar en la OMSA o incluso en el metro a su trabajo? ¿Y por qué si usted tiene su compañero de trabajo que está en silla de ruedas no puede llegar en el mismo transporte público que usted si es un ciudadano que paga los impuestos igual que usted? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el transporte o se traen guaguas nuevas, habiendo sido demandadas que puedan ser accesibles y siguen sin hacerlo? Y la fabrican ya accesibles, ¿verdad? En Claro todas que partes hay. del mundo. Hay Claro muchos que países hay. del mundo donde ya vienen. Claro que hay, claro que hay. Entonces, En España hay. para que pueda haber, sí, pero las que pueden traer, las que pueden traer de Brasil, etcétera, que traen, hay transporte accesible. Entonces, ¿por qué una persona con discapacidad tiene que gastar 4 o 5 veces más que usted para llegar a su trabajo o para llegar a la escuela? Y el metro tiene accesibilidad, lo han construido con accesibilidad para los discapacitados motores. No tiene accesibilidad 100%. Hay No lo algunas tiene. de las salidas del metro y demás que no funcionan los ascensores. Hay algún ascensor que si se fijan o cuando ustedes suban, prueben el ascensor. Hay algunos ascensores que son muy estrechos, dependiendo de la silla de ruedas, como sea, algunos es complicado. Hay gente que desarrolla mucha habilidad, como yo digo, el buen dominicano inventa dónde va. Entonces usted se puede encontrar a personas en silla de ruedas que por las escaleras automáticas que hay el otro día cuando yo estaba en el 9 bajando al metro, efectivamente había una de las señoras por su propia habilidad. Y tengo que decir que muchas personas de seguridad del metro yo he visto que es muy colaboradora con las personas con discapacidad. Ella misma se amarraba y subía. Y hay mucha gente también, estudiante, que es así como se mueve. Pero no es la mayoría de los casos. Entonces, el transporte accesible es clave para el libre desplazamiento y la autonomía de una persona con discapacidad. Para estudiar, para trabajar, para la recreación, para el deporte. Bueno, ¿Y muchísimas qué esperan gracias. ustedes de los medios de comunicación en este Esperamos contar con ustedes el jueves a las 9:30 en la explanada del Ministerio de Educación para poder estar presentes en el pequeño acto que vamos a ¿Y realizar. ustedes tienen algunas insatisfacciones con la forma en que los medios manejan el tema o creen que hemos avanzado ya bastante en esa materia? Bueno, yo creo que se ha avanzado en que el tema al menos tienen apertura en atenderlo, en conocer un poco más de qué es lo que sucede. Falta todavía, falta en el manejo adecuado de los términos en los medios de comunicación y sobre todo de que se vaya rompiendo una visión como medios de comunicación asistencialista. Las personas con discapacidad no son para dar lástima. Las personas con discapacidad es para que se les trate como personas, como sujetos de derechos, con dignidad, igual que cualquier otro ciudadano sin discapacidad. Ya, Por lo menos digamos que ya no se burlan en la televisión de los discapacitados físicos, ¿verdad?
como antes que se hacían comedias, de los no videntes, de los discapacitados intelectuales también, de los que tenían problemas de habla, hasta de los sordos. Hubo muchos comediantes en la historia del país que hicieron escogieron esos papeles como una manera de hacer reír a la gente. Eso está en desaparición en el mundo, ¿verdad? Bueno, en la época en que estamos yo creo que ya se ha demostrado, ¿no? Y que hay personas con discapacidad en que, bueno, son grandes genios en el mundo y que personas con discapacidad que son capaces de hacer su trabajo igual que cualquier otra persona. Bueno, pues este es uno de los sectores que en el mundo está siendo reconocido, las personas con discapacidades, que ya son una proporción, aquí se supone que andan entre 8 y 10 o 11% de la población con diversos grados de discapacidades. Y a ello pues la sociedad contemporánea lo va tomando en cuenta. En el pasado pues se le discriminaba mucho, todavía hay muchos lugares donde se le discrimina y donde ustedes todavía expresan insatisfacciones porque todavía ni en las escuelas se le toma suficientemente en cuenta para hacerlas con las funcionalidades necesarias Y, el y los gobierno, programas educativos. El gobierno en la Oficina de Obras Públicas cuenta con el reglamento R007, que se Y llama hay un Consejo Arquitectura Nacional sin de Barreras. Discapacidad también, Exacto. que se supone que está haciendo ese trabajo y lo está Que debe haciendo. hacerlo. R007, que se llama Arquitectura sin Barreras. ¿Ustedes Pero no ¿qué tienen pasa? vínculo con el Consejo Nacional de Discapacidad? Sí, hay un vínculo. Lo que pasa que... Pero vamos a ver lo que ella quiere decir antes de que... Termine, Ok. sí. En este departamento de la discapacidad sin barrera, cabe resaltar que solamente tienen trabajando 2 arquitectos capacitados para elaborar correctamente lo que es el acceso de personas con discapacidad a las escuelas y en espacios ¿Pero públicos. 2 pueden ser suficientes? Sí, pero si en son los 2. contratos se establece un diseño ya preestablecido. Son 2 para toda la acordado. geografía nacional y no cuentan con un vehículo para poder desplazarse cada vez que se está construyendo una escuela a realizar la inspección. Bueno, es que la construcción la otorga el Ministerio de Educación. Entonces, al momento de establecer el contrato, el Ministerio puede establecer el diseño de una vez. No hay que tener un arquitecto en cada escuela La mitad es obras para públicas. eso, por lo menos para el diseño. La mitad de las escuelas las construye obras públicas. La otra, la oficina supervisora Las oficinas que de construyen. obras del Estado. Bueno, muchísimas gracias. A Marian Cortés, coordinadora técnica de la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad, Y también a Jenny Jenny Mercedes Mercedes García, vocera de la campaña Educación se escribe con M, que comienza, que comienza pasado mañana. jueves. mañana. Así que vamos a despedirla con un cafecito y sepan ustedes que este programa está con ustedes. Gracias. Muchas Que la gracias. liado. Muchas gracias por haber venido.